Maquiavelo comprendió algo que la mayoría nunca llega a entender. El poder no pertenece a quien más habla, sino a quien mejor maneja el silencio. En un mundo donde la información es una moneda de cambio y las palabras pueden convertirse en armas, aprender a callar es tan importante como saber cuándo hablar. No se trata de mutismo ni de timidez, sino de control. Saber cuándo no revelar lo que piensas, cuándo dejar que el otro se exponga primero, cuándo permitir que el silencio haga su trabajo. Esta es una de las herramientas más poderosas en la lucha por la influencia y la dominación. Las personas hablan demasiado porque temen el vacío. El silencio es incómodo, crea tensión y obliga a los demás a llenarlo con palabras que, a menudo, revelan más de lo necesario. Maquiavelo aconsejaba observar antes de hablar, leer las intenciones de los otros y analizar cada palabra antes de pronunciarla. Los hombres deben ser acariciados o aniquilados, porque pueden vengarse de las ofensas leves, pero no de las graves, escribió en El Príncipe. Aplicado al silencio, esto significa que hablar a medias no siempre es sabio. A veces, es mejor no decir nada que expresar algo a medias que luego pueda ser usado en tu contra. El error más común de quienes buscan poder es creer que la autoridad se demuestra con palabras. En realidad, se demuestra con control, y no hay mayor control que el que se ejerce sobre uno mismo. Quienes hablan sin medida, quienes opinan sobre todo y no saben callar cuando es necesario, exponen a ser utilizados por aquellos que sí entienden el valor del silencio. Quien controla la información, controla la situación, y quien habla sin estrategia pierde la ventaja antes siquiera de darse cuenta. Maquiavelo sabía que el silencio es una herramienta estratégica en la política, en los negocios y en la vida. Los que menos hablan suelen ser quienes realmente tienen el control. Las palabras son costosas cuando se usan sin mesura, porque exponen debilidades, intenciones y pensamientos que podrían haber sido reservados como armas para el momento oportuno. El poder real no pertenece a quien más se hace escuchar, sino a quien sabe cuándo callar. En El Príncipe, Maquiavelo deja claro que la información es la base del dominio. Un príncipe nunca debe apartar sus ojos de la guerra, advierte. Sin embargo, esta guerra no se libra solo con espadas y ejércitos, sino también con inteligencia, astucia y el control de la información. En la lucha por el poder, la ventaja no pertenece a quien tiene más recursos físicos, sino a quien mejor maneja el conocimiento. La información bien administrada es un arma poderosa, capaz de decidir el destino de una nación, una empresa o incluso una simple interacción entre individuos. Pero el conocimiento no tiene valor si se entrega sin estrategia. Cuando se comparte sin cuidado, deja de ser un activo y se convierte en una vulnerabilidad. Las palabras imprudentes pueden delatar debilidades, revelar intenciones y dar a los oponentes la ventaja que no deberían tener. Es por eso que los verdaderos estrategas saben que, en la batalla por el control, el silencio es tan crucial como la información misma. En lugar de exponer sus pensamientos de inmediato, permiten que los demás hablen primero, que se delaten con sus propias palabras, que se descubran antes de que ellos mismos revelen algo significativo. Un silencio bien calculado puede desarmar a un oponente sin necesidad de un solo argumento. En muchas ocasiones, una pausa en el momento adecuado genera más impacto que un discurso completo. Muchas personas caen en la trampa de la necesidad de validación. Hablan no porque tengan algo realmente importante que decir, sino porque sienten que necesitan demostrar su inteligencia, su conocimiento o su relevancia en una conversación. Es un impulso que nace del miedo a ser ignorado o subestimado. Sin embargo, esta urgencia por hablar suele lograr el efecto contrario. Exponen más de lo necesario, se hacen previsibles y pierden la ventaja de la incertidumbre. Por el contrario, quienes realmente comprenden el del poder no buscan ser escuchados por todos, ni buscan aprobación constante. No desean simplemente ser vistos, sino que aspiran a ser temidos o respetados. Prefieren que su presencia genere dudas, que su silencio provoque incógnitas, que su reserva haga que otros se sientan inseguros. La incertidumbre es una herramienta poderosa. Si los demás no pueden anticipar tus pensamientos, tampoco pueden anticipar tus movimientos. Si desconocen tus verdaderas intenciones, estarán siempre un paso atrás, reaccionando en lugar de actuando. En esto, Maquiavelo fue categórico. La prudencia es más valiosa que la honestidad. No porque la honestidad no tenga mérito, sino porque, en los juegos de poder, revelar demasiado puede ser un error fatal. No se trata de mentir o engañar deliberadamente, sino de entender que la verdad no siempre debe ser compartida abiertamente. Hay pensamientos que es mejor reservar, información que debe ser dosificada y palabras que, una vez dichas, ya no pueden ser retiradas. La inteligencia no está en decirlo todo, sino en saber qué decir,
cuándo decirlo y, lo más importante, qué es mejor callar. El silencio no es solo una estrategia defensiva, sino también una herramienta de manipulación. Maquiavelo comprendía a la perfección que, en la política y en cualquier juego de poder, la falta de información no solo genera ansiedad, sino que también puede convertirse en un mecanismo de control. La incertidumbre, cuando es manejada estratégicamente, actúa como un veneno lento y silencioso que debilita la posición de los adversarios, llevándolos a actuar con inseguridad, mientras fortalece a quienes saben administrarla. Quien controla el flujo de información no necesita recurrir a amenazas explícitas ni demostrar su autoridad con palabras grandilocuentes. Basta con sembrar dudas y permitir que la mente de los demás haga el resto del trabajo. El poder del silencio bien calculado radica precisamente en su capacidad de desestabilizar sin necesidad de acciones directas. Cuando alguien se enfrenta al vacío de una respuesta ausente o una reacción demorada, su propia necesidad de certeza lo empuja a llenar esos espacios con especulaciones, con explicaciones innecesarias, con confesiones involuntarias. El miedo a lo desconocido es una fuerza poderosa y, en muchos casos, es más efectiva que cualquier confrontación abierta. La clave está en saber esperar el momento en que la ansiedad ajena se transforma en vulnerabilidad. En discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo enfatiza que el verdadero líder no es aquel que busca imponerse con discursos interminables, sino aquel que entiende el valor de la observación y la paciencia. En la lucha por el poder, la impaciencia es un enemigo peligroso, pues empuja a los aspirantes a la cima a moverse antes de tiempo, a revelar sus estrategias antes de que sea prudente hacerlo, a precipitarse con promesas que luego no pueden cumplir. Quien no sabe esperar acaba atrapado en sus propias palabras y decisiones apresuradas. Los más astutos saben que la batalla no siempre se gana con la acción inmediata, sino con la resistencia estratégica. No sienten la necesidad de interrumpir, de demostrar superioridad en cada conversación, de corregir cada error del otro en el instante en que lo perciben. En lugar de eso, observan, esperan y permiten que los demás se desgasten con su propio discurso. La sobreexposición es una trampa en sí misma. Cuando una persona habla demasiado, inevitablemente revela más de lo necesario. No hace falta presionarla, basta con darle el espacio para que se enrede en sus propias declaraciones, para que sus palabras se conviertan en el arma que la desarma. Maquiavelo entendió que el poder no pertenece a los que gritan más fuerte, ni a los que intentan dominar cada conversación. El verdadero control lo tienen aquellos que saben escuchar, que dominan el arte del silencio y que permiten que los demás se rebelen antes de hacer su propio movimiento. En la guerra del poder, la paciencia es un recurso tan valioso como la astucia, y quienes logran combinar ambas cualidades siempre llevarán la ventaja. Quien habla menos suele ser percibido como más sabio, no necesariamente porque posea mayor conocimiento, sino porque su silencio proyecta una imagen de control, seguridad y prudencia. La percepción de autoridad muchas veces no se construye con palabras, sino con la ausencia de ellas en el momento oportuno. Quienes no sienten la necesidad de justificarse constantemente, de llenar los vacíos con explicaciones superfluas o de imponer su voz en cada conversación, generan una impresión de solidez. Su silencio no es una muestra de ignorancia, sino una señal de autocontrol y estrategia. En contraste, aquellos que hablan demasiado dejan un rastro constante de información, exponiendo sus pensamientos sin filtro, revelando sus intenciones y muchas veces, sin darse cuenta, proporcionando a los demás herramientas para ser manipulados. Cada palabra dicha sin reflexión es una oportunidad para que otros la usen en su contra. La verborrea es la enemiga del poder porque debilita a quien la practica, lo vuelve predecible y fácilmente influenciable. No hay nada más peligroso para quien busca el dominio que ser transparente ante los ojos de todos. El silencio es más que una ausencia de palabras, es una herramienta de influencia. Maquiavelo comprendía que el misterio es poder, que lo desconocido genera respeto, que la incertidumbre sobre los verdaderos pensamientos de alguien le otorga una ventaja estratégica. Te teme lo que no puede descifrar, y aquellos que logran convertirse en un enigma inspiran respeto o incluso temor. Ser inescrutable no es un defecto, sino una virtud en el juego del poder. Pero el silencio no solo protege, sino que también otorga tiempo. En un mundo donde la inmediatez es la norma, donde la presión por responder, reaccionar y demostrar rapidez domina las interacciones, quien sabe tomarse un momento antes de hablar gana una ventaja. Maquiavelo entendió que la paciencia y la capacidad de contenerse son rasgos esenciales de quienes realmente manejan el poder. La impulsividad es un veneno que lleva a decisiones precipitadas y con ellas a errores fatales. Las palabras pueden ser armas afiladas,
capaces de persuadir, manipular y conquistar, pero también pueden convertirse en trampas para aquellos que las usan sin medida ni precaución. Quien habla en estrategia se convierte en un prisionero de sus propias declaraciones, se ata a promesas que quizá no pueda cumplir, deja expuestas sus inseguridades y entrega, sin darse cuenta, las claves de su pensamiento a quienes saben escuchar. En el juego del poder, el silencio es más que una opción, es un recurso. No es pasividad ni falta de carácter, sino un mecanismo de control. Maquiavelo enseñó que el poder no lo tiene el que más se hace escuchar, sino aquel que sabe qué decir, cuándo decirlo y, sobre todo, cuándo es mejor no decir nada. Lo que se dice no puede ser retirado ni olvidado. Por eso, el silencio es la herramienta de aquellos que prefieren pensar antes de moverse, de quienes calculan el efecto de cada palabra antes de pronunciarla. En El Príncipe, Maquiavelo insiste en que un líder prudente no revela sus verdaderas intenciones. El que engaña siempre encontrará a alguien dispuesto a ser engañado, escribió, sugiriendo que el poder no se trata de honestidad, sino de estrategia. Hablar demasiado es como abrir la puerta a las propias debilidades, dando al enemigo las herramientas para atacar más tarde. En cambio, el silencio permite observar, comprender y esperar el momento adecuado. Es curioso cómo el mundo moderno parece haber olvidado este principio. La gente habla sin pensar, publica sus pensamientos sin filtro, se expone con una facilidad que Maquiavelo consideraría ridícula. El poder no se construye a partir del deseo de ser escuchado, ni del impulso de imponer la propia voz sobre las demás. El verdadero poder radica en la capacidad de generar interés, de hacer que otros presten atención sin necesidad de exigirla. No se trata de hablar más fuerte ni con mayor frecuencia, sino de lograr que cada palabra pronunciada tenga un peso significativo, que su sola presencia marque una diferencia. Aquellos que dominan el arte del silencio saben que el control no está en la cantidad de palabras, sino en el impacto que generan. No existe ventaja mayor que la que proviene de la paciencia, la prudencia y el silencio en el momento adecuado. La impulsividad es el enemigo de la estrategia, y la incapacidad de callar en el instante preciso puede ser la ruina de cualquier plan. Un silencio bien calculado no solo protege, sino que, en muchas ocasiones, obliga a los demás a revelar más información de la que deberían. Es una herramienta que no requiere esfuerzo visible, pero cuyo efecto puede inclinar la balanza en cualquier situación de negociación, conflicto o competencia. Maquiavelo entendía que el silencio no es una simple táctica de defensa, sino una herramienta poderosa de dominación. No es pasividad ni ausencia de acción, es una forma sofisticada de manipular el flujo de la conversación. Cuando alguien guarda silencio en un diálogo o una confrontación, el otro se siente incómodo con el vacío, con la falta de respuesta inmediata. En su urgencia por llenar ese espacio, muchas veces termina revelando más de lo que pretendía, exponiendo sus pensamientos más profundos y dejando escapar sus verdaderas intenciones. Es una trampa sutil, pero devastadoramente efectiva, pues coloca a quien calla en una posición de observador privilegiado, mientras su interlocutor se desgasta tratando de interpretar su silencio. Saber callar con inteligencia no es una habilidad común, pero quienes la dominan tienen el poder de forzar a los demás a hablar sin que se den cuenta de ello. Pueden hacer que los otros se justifiquen, que se expongan innecesariamente, que intenten llenar el espacio con argumentos que podrían volverse en su contra. En El arte de la guerra, Maquiavelo destaca la importancia de la previsión y la estrategia. Un comandante no ataca sin información, no avanza sin evaluar el terreno, no se deja llevar por impulsos. Del mismo modo, en el campo de las palabras, quienes saben callar son los que mejor recogen datos. La incomodidad de los demás se convierte en una herramienta a su favor. Cuando las personas sienten la necesidad de llenar el silencio con explicaciones, con detalles superfluos, con justificaciones innecesarias, terminan revelando más de lo que deberían. No hace falta interrumpirlas ni presionarlas, basta con observar y dejarlas hablar demasiado hasta que su propio discurso las delate. El silencio otorga control en una reunión de negocios, en una negociación, en una conversación importante. En cualquier juego de poder, quien habla menos suele tener la ventaja, no porque carezca de ideas o argumentos, sino porque entiende que cada palabra tiene un costo. Las palabras son como una moneda, gastarlas sin medida solo empobrece a quien las usa sin estrategia. Aquellos que se apresuran a hablar lo hacen movidos por la ansiedad, la inseguridad o la necesidad de validación. Creen que expresarse en exceso los hace más fuertes, cuando en realidad los hace más vulnerables. En cambio, quienes dominan el arte del silencio irradian autoridad sin necesidad de esforzarse. No necesitan demostrar su conocimiento con discursos interminables ni con una presencia abrumadora. Su sola actitud
genera expectativa. La gente tiende a prestar más atención a quienes no sienten la urgencia de hablar en todo momento, porque el silencio proyecta confianza y control. La verdadera pregunta es simple: ¿eres dueño de tus palabras o son tus palabras dueñas de ti? Vivimos en un mundo donde la mayoría compite desesperadamente por atención. Las redes sociales, la televisión, las conversaciones cotidianas, todo parece estar dominado por la urgencia de ser escuchado. Sin embargo, aquellos que verdaderamente controlan el juego del poder no caen en esta trampa. No buscan hablar más, sino hablar mejor. No buscan ser los más ruidosos, sino los más influyentes. Comprenden que el momento adecuado para hablar es tan importante como el contenido de lo que dicen. Maquiavelo no enseñó a la gente a ser muda. No predicó el silencio absoluto ni la falta de opinión. Lo que enseñó fue el arte de gestionar el silencio como una herramienta de dominio. Entendió que, en un mundo donde todos gritan, el verdadero poder pertenece a quien sabe cuándo callar y cuándo hablar. Y ahora, después de todo esto, ¿realmente crees que sabes cuándo callar? ¿O sigues atrapado en la necesidad de hablar sin pensar?